Hola, ¿cómo están? Estamos en el Museo Nacional de la Acuarela, que amablemente nos ha dado la oportunidad de un café filosófico en esta biblioteca del propio museo que tiene su tradición. El museo es un museo ya con muchas décadas de existencia y se dedica a este género tan lumínico, tan luminoso, que es la técnica aguada de la acuarela. Creemos que podemos hacer un café filosófico a tono con el museo, con esta transparencia en el lenguaje. Eso es lo que pretendemos, y para eso nos vamos a presentar inmediatamente, darnos a conocer y que ustedes nos den a conocer también su amable audición o presencia. Jesús, si quieres presentarte, por favor. Claro que sí. Bueno, José Alfredo, en primer lugar te quiero agradecer por la invitación a este café filosófico, agradecer al Museo Nacional de la Acuarela por su hospitalidad. Es un lugar maravilloso. Mi nombre es Jesús Jasso Méndez, soy profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Filosofía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También formo parte de la planta académica del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y soy expresidente de la Academia Mexicana de Lógica. Entonces estoy muy contento de formar parte de este equipo. Muchas gracias, Jesús. Nos contagias tu contento. Estoy contento. Por favor, Pau. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, mi nombre es Paulina Bonilla. También estoy muy contenta, muy feliz de formar parte de este proyecto. Le agradezco mucho al Museo Nacional de la Acuarela porque nos han tratado muy bien, nos han dado todas las facilidades para realizar esto. Bueno, yo soy docente, yo estudié pedagogía, estudié filosofía, he sido docente en diversos niveles, pero principalmente en nivel medio superior, siendo docente de filosofía y de apreciación artística también, y pues también he trabajado como diseñadora e impartidora de cursos de formación docente. Y pues bueno, estamos aquí muy felices de ustedes. Gracias, Pau. Bueno, me toca, ¿verdad? Yo soy José Alfredo Torres, soy filósofo, pero me interesa mucho lo que se llama en filosofía la divulgación, la difusión, que pues tiene mucho que hacerse en ese campo. Estamos muy acostumbrados a vivir la filosofía dentro de recintos académicos y formales, pero queremos dar a entender la filosofía fuera de la academia, y creo que este es una línea, un espacio apropiado. Vamos a hablar hoy acerca de la educación post-pandemia, un tema que pues a todos nos concierne, porque todos hemos estado alguna vez en la escuela o somos actores activos dentro de la escolaridad. Como ustedes saben, los filósofos tenemos como una salida laboral natural la enseñanza de la filosofía. Se llama ahora la docencia, el magisterio. Y este tema creo que es un tanto mítico. Nosotros pensamos que la educación es la salvación a muchos de nuestros problemas sociales. E incluso creo que en algunas épocas históricas se consideró y se considera todavía como la respuesta a todos nuestros problemas éticos, económicos, políticos, culturales, porque se supone que la educación nos va a permitir individuos que estén preparados, que sean aptos para enfrentarse a los problemas dentro de estas franjas de la cultura y la sociedad. Yo leí un artículo donde se dice que a finales de abril, en este mes, México va a dar entrada a un examen que se llama Examen Internacional de Evaluación, lo conocemos con las siglas de PISA. PISA. Y que ese examen va a dar a entender, nos va a tasar, nos va a evaluar en el avance, en el progreso de lo que llaman ellos ciertas competencias, por ejemplo, competencias en matemáticas, en ciencias naturales. Pero Jesús, fíjate que
yo estaba preguntándome si es muy importante que un examen internacional nos evalúe en lo que ellos llaman el avance dentro de estas competencias, y cuando elaboren los resultados nos dirán si estamos rezagados o si estamos adelantados. Y nos dirán además que necesitamos ciertos movimientos o modificaciones de acuerdo con la evaluación resultante. ¿Tú crees que sea básica una evaluación de lo que estamos haciendo en educación, pero externa? No es nuestra esa evaluación. ¿Por qué habrá una evaluación externa para nuestra educación? Internamente no hay algo semejante. Dependemos para solicitar el criterio de avance o de retroceso de una evaluación semejante. ¿O qué está pasando con nuestra educación? Que no somos capaces de autocriticarnos y autoevaluarnos. ¿O tú lo ves con otra mirada, otro ángulo? No, bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que acabas de decir forma parte de una política educativa mundial, ¿no? En donde lo que se intenta es estandarizar cierto tipo de estudiante, ¿no? De acuerdo con diferentes niveles educativos, y creo que esto es la importancia de estos exámenes externos, ¿no? Tratar de fomentar una homologación y una homogeneización, ¿no? De todos los actores que formamos parte de la práctica educativa. Ahora, creo que también aquí es algo muy interesante pensar que el concepto de competencia es una noción bastante polémica, ¿no? Incluso dentro de los territorios pedagógicos más fuertes, ¿no? No solamente como una noción intuitiva de poder hacer cosas, sino, o sea, como un conjunto de habilidades que podamos tener para resolver ciertos problemas, sino más bien como una manera de autoorganizarnos. ¿Cómo es que nosotros somos capaces de autoorganizarnos y con ello fomentar una organización de nuestras propias vidas? Entonces, esto en segundo lugar. Y en tercer lugar, creo que el punto que tú acabas de tocar es muy importante en el sentido en que pones el dedo en la llaga de hasta dónde la manera en cómo se evalúa la formación nacional, o sea, estoy hablando de México en particular, es prudente hacerlo mediante medidas externas. ¿Qué tanto más bien nosotros tendríamos que preocuparnos por criterios de evaluación o por procesos de evaluación más locales? No con eso queremos decir cerrados al mundo, ¿no? Pero sí que estemos atentos a los problemas muy específicos que tenemos como país, como nación, que son muchos, ¿no? Entonces, en el fondo, la pregunta sería hasta dónde nuestra práctica educativa en México se conecta en realidad con la resolución de problemas específicos que pasan en nuestro país, y hasta dónde eso tiene relación con estos procedimientos evaluativos, ¿no? O ejes de evaluación. Fíjate que al parecer esta mirada evaluatoria que examina el alcance del aprendizaje en México de estudiantes de 15 años, parece decirnos que tenemos que homologarnos con el progreso o el perfil de estudiantes como los finlandeses o los coreanos, ¿no? Porque también en esos países se aplica el examen PISA, ¿no? Incluso creo que es una aspiración, porque si se dice que la evaluación no nos favorece, entonces estamos obligados a que nos favorezca en el futuro. ¿Para qué? Para que lleguemos a esos estándares de Finlandia o de Corea. Y tú acabas de hacer una señalización, pero nos olvidamos de nuestro contexto. Parte de esta mística educativa internacional o global tiene que ver con esa homogeneización donde los campeones tienen que ser emulados, ¿no? Los que tienen las más altas calificaciones, los que tienen el puntaje en la cima de estas evaluaciones.
¿podríamos alcanzar? ¿Tú qué crees, Pau? ¿Podemos alcanzar alguna vez a los finlandeses? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta o comentario sería si es necesario hacerlo. Porque además de que, pues ya sabemos que las condiciones son completamente contrastantes, ¿verdad? Muy disímbolas. Empezando por el salario de los profesores. El salario del profesor finlandés es imposible que lo tengamos los profesores mexicanos. Pues mira, José Alfredo, sí hay ciertos mecanismos de evaluación locales, por ejemplo en la educación básica. En las primarias existe un procedimiento que se llama la Olimpiada del Conocimiento. Entonces lo que se hace es que en cada grado se realiza un examen que es diseñado por la SEP, se manda a las escuelas, y cada sección, cada sector tiene sus resultados en donde pues, se dice esto es la mejor escuela de la zona o las 3 mejores escuelas de la zona. Y pues claro, ¿no? Se hace una ceremonia, se premia a los niños que obtienen los puntajes más altos, etc. Incluso a los maestros nos dan reconocimientos. La cuestión aquí es, y la pregunta pedagógica es, bueno, ¿y qué se hace después de esas evaluaciones, por ejemplo? ¿No? Que aparentemente están tratando de identificar carencias en una zona en particular de la Ciudad de México o de algún estado, ¿no? La cuestión es que se ve más como una posibilidad de mostrar quiénes son superiores, ¿no? O sea, creo que en ese sentido sí falta una direccionalidad pedagógica o una justificación pedagógica de por qué hacer ese tipo de evaluaciones para posteriormente generar alguna mejoría en el proceso, en la dinámica educativa, ¿no? Me parece que en el caso de estas evaluaciones internacionales a veces también se queda rezagado, se queda un poco en el aire este aspecto de qué vamos a hacer con los resultados, ¿no? Como institución, como país, nosotros como docentes en el aula, ¿no? Ok, ya me dijeron que en mi escuela mis estudiantes tienen carencias de lectoescritura, etc., ¿no? ¿Y qué hacemos ahora, ¿no? Por ejemplo, en el colegio de bachilleres pues se ha aplicado y nos dicen maestros, pues pónganles ejercicios de lógica a los chicos para que salgan mejor en las pruebas. Pero después ya no sabemos qué pasó con las pruebas, ¿no? O sea, esa es una información que se queda en las autoridades, no llega a nosotros como docentes y eso creo que ahí sí limita bastante que nosotros podamos diseñar algún tipo de plan o estrategia o dinámica en nuestras academias como docentes para decir, bueno, vamos a hacer esto para que a lo mejor la prueba salga mejor en algún futuro o simplemente nuestros estudiantes pues tengan más seguridad, ¿no? En lo que están haciendo y adquieran pues todas esas habilidades que se exige que adquieran, ¿no? Sin embargo, pues hay, como ya lo hemos comentado, ¿no? Muchas particularidades, ¿no? Sobre todo cuando se trata de conocer a nuestro público, ¿no? O sea, a nosotros nos dan estadísticas, tanto porcentaje de estudiantes viven en condiciones de riesgo, o presentan embarazos prematuros, embarazos adolescentes, o se casan o trabajan, etc. Pero a la hora de estar con ellos en el salón, a veces no conocemos realmente las condiciones de nuestros alumnos, o sea, los que están ahí en mi lista. Entonces creo que eso también a veces, el generar pues conjuntos de datos o evaluaciones muy generales, ¿no? Nos llevan a la creencia de que ya no tenemos que trabajar de forma particular, ¿no? Con estos gremios. Y a lo mejor ahí es donde pues sentimos que no están teniendo un verdadero impacto, ¿no? O sea, que no están teniendo la posibilidad de llevarnos a una mejoría. No digo que no la tuvieran, ¿no? O sea, sí la pueden tener. Fíjate que ahí hay varios misterios, qué bueno que los mencionas, ¿no? Creo que son misterios, son zonas sombreadas. El primer misterio se me ocurre a mí es, por ejemplo, tengo una hija de 15 años y la van a evaluar en X institución, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo como padre de familia o como familiar de esta joven de 15 años me puedo interrogar, ¿qué van a evaluar? O sea, ¿qué van a evaluar? ¿Va a la escuela? ¿Trata de aprender lo que en el plan de estudio le sugiere?
es una joven con muchos sueños para el futuro, y llega a un examen y entonces se preocupan las autoridades. Y yo como padre de familia, como familiar, digo, bueno, ¿qué le van a hacer un examen acerca de qué? Ese es el primer misterio, ¿no? ¿Acerca de qué? O sea, porque además, ni siquiera eso es relacionado con la química o la, pues no sé, el inglés o la filosofía que te están enseñando en esa institución. Entonces vamos a continuar con esta idea de las zonas penumbrosas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué van a evaluar? ¿Quiénes van a evaluar? ¿Quiénes? Los profesores la van a evaluar. Entonces yo me pregunto como familiar, si los profesores la van a evaluar, si las autoridades de la Secretaría de Educación no van a evaluar, entonces ¿por qué van a evaluar otras instancias? ¿A qué se refiere esa evaluación? Y por otra parte, ¿por qué es obligatoria? Y tiene que ver con lo que estamos entendiendo por educación. O sea, estamos entendiendo por educación algo que se conecta con ese examen. Estamos entendiendo por educación algo que se conecta con quiénes lo aplican y para qué lo aplican. O estamos entendiendo por educación algo diferente y no nos queda más remedio porque hay compromisos con el exterior para la aplicación de ese examen, pero que no tiene que ver con la educación que nosotros estamos concibiendo. Jesús, ¿cómo tienes tú la educación que nosotros estamos viviendo? No la del examen PISA, la real, la que está aquí, la que podemos tocar, porque es la de nuestros alumnos, la de nosotros, la de las administraciones de carne y hueso. Sí, mira, pensando en esto último, me hice la tarea de preparar un poco para la conversación de este café, ¿no? Hay que aplicar a este muchacho. Sí. Y gracias a la recomendación de la doctora Elizabeth Hasso, de un investigador canadiense que se llama Maurice Tarif, se pronuncia en francés. Él está dentro de la Universidad de Montreal, que es uno de los coordinadores del campo de la educación de diferentes niveles más importantes en Montreal, ¿no? Entonces, hay algo en su obra que me llama mucho la atención y que se conecta particularmente con lo que estás diciendo, José Alfredo. Y esto se refiere a que cuando nosotros enseñamos, cuando los profesores y docentes, o sea, los profesores y los investigadores enseñamos, no solamente enseñamos a partir de nuestra experiencia intelectual, sino también enseñamos a partir de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, al final de cuentas somos personas. Y a mí me gustaría, en el siguiente bloque, si tú quieres, ¿no? Pensar en esto. Es decir, cuando tú tienes esta manera de enfocar o filtrar el análisis de la práctica educativa a partir de tu concepto de persona, y no solamente de tu concepto como profesor, abres no únicamente una noción del campo educativo como la transmisión de conocimientos, biología, física, química, filosofía, lingüística, economía, etc., de la que se trate, sino también de el carácter o la naturaleza moral y ética de nuestra práctica. Y me parece que esto es fundamental. Bueno, va a venir un siguiente bloque, vamos a hacer una pausa, pero no te vayas ahí, porque, no. Porque fíjate que no entiendo eso que tú dices acerca de nuestra proyección personal o nuestro sentir personal acerca de lo que debe ser el profesor en función de nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ahorita nos explicas, ¿no? Para que nos quede un poco claro, porque estamos hablando acerca del entendimiento de la educación, no solo para Pau, que es profesora del medio superior, sino para los padres de familia o para los burócratas de la gestión educativa, en un contexto que es el nuestro. O sea, que es algo así, ¿qué estamos esperando de la educación? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Qué significado tiene?
Y por eso valoramos que la educación esté presente en todas nuestras experiencias de vida. Hola, buenos días. Bienvenidos al Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, creado en 1967 y que en este mes de abril celebra 35 años en Coyoacán, así como también celebramos el Día Mundial del Arte. Estamos aquí para platicarles un poco sobre este espacio, que es un museo dedicado a la técnica de la acuarela, el primer museo de la acuarela en el mundo. También en este espacio pueden encontrar exposiciones permanentes, exposiciones temporales, actividades para niños, para adultos, clases, cursos especializados de acuarela y de otras técnicas. Y también pueden encontrar cada miércoles último del mes noches de museos, donde pueden venir a escuchar conferencias, conciertos o hasta danza. Esperemos que ustedes disfruten de este espacio tanto como nosotros y que celebren con nosotros 35 años del Museo en Coyoacán y 55 años del Museo de la Acuarela en México. No olviden visitarnos de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde y también pues pueden visitarnos en nuestra página de internet www.acuarela.org o en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, regresamos. Jesús, estábamos en esa duda, esa confusión. Es una confusión mía, no tuya, porque se ve que tú vas hilando fino. Entonces, ¿qué es este canadiense del que nos hablas? Y que tú pues, adoptas su opinión, según tengo entendido. ¿De qué nos está hablando cuando se refiere a que nuestra propia percepción de vida influye en nuestra percepción de lo que debe ser la enseñanza? Porque entonces eso parece más subjetivo, más personal, que no está mal, ¿verdad? Pero algo que sea más claro, ¿cómo lo expresarías? Sí, a mí se me ocurría traer a colación a este autor porque justo algo que a nosotros nos ha llamado la atención y que hemos platicado en otros momentos, los tres, ¿no? Es hasta dónde la escuela responde o tiene un impacto para resolver los problemas que los estudiantes enfrentan día con día. Y los profesores también, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas que la práctica educativa funciona o se conceptualiza únicamente como la transmisión de conocimientos, independientemente de un área profesionalizante o un área disciplinaria, ¿no? Pues no solamente es eso. O sea, ¿por qué no solamente es eso? Lo que dicen estas personas que investigan en Montreal a partir de este núcleo de investigación de Maurice Talib, lo que te señala es que tenemos que estar muy al tanto de que nosotros no únicamente servimos para transmitir contenidos. O bien, si lo prefieres decir así, o yo lo diría así, que la transmisión de contenidos también viene filtrada, ¿no?, por la experiencia de vida que tenemos. Y mi vida no es la vida de un finlandés, ni mi vida es la vida de un alemán, mi vida es la vida de un mexicano, que aunque hayas tenido experiencia de formación dentro y fuera de tu país, al final de cuentas estás impactado todo el tiempo por quién eres, cómo eres, dónde naciste, qué familia tienes, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos que la educación tiene que ver con que somos también personas, estamos abriendo el carácter ético de nuestra práctica. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa no solamente es transmitir conocimiento, sino crear algún tipo de vínculos. Te interesa que haya una autoorganización en tu estudiante para que pueda crear vínculos con contenidos, pero también vínculos humanos, con medios, con su medio ambiente, con su medio social, etc. Y de esa manera es entonces que vamos a tener la capacidad siquiera de reflexionar si la escuela y nuestra práctica, independientemente de lo que enseñemos, tiene un impacto real frente a los problemas que enfrenta la sociedad mexicana. No da lo mismo yo enseñar en un bachillerato o una high school, no da lo mismo. Estamos enfrentándonos a poblaciones
diferentes, aun cuando seamos evaluados o pretendamos ser evaluados de la misma manera. Bueno, sí, ya mejoró mucho su explicación. ¿Te parece? No, sí, bastante. Bueno, pero fíjate que estos vínculos que estoy entendiendo van a servir para resolver problemas, pero no solamente en términos de una transmisión manualesca de conocimiento, sino tú dices que son vínculos entre personas, vínculos humanos, también, vínculos humanizantes para enfrentar esos conflictos o esos problemas que están a nuestro alrededor y que no son los de Corea ni son los de Finlandia. Así es. Pero creo que regresamos a lo mismo, porque a la hora de hablar de educación como una especie de vinculación, como un componente de la educación, ¿verdad? Entre personas que viven una experiencia, una vivencia muy sui generis, muy peculiar, que se refiere a nuestra región, a nuestro país. ¿Cuáles son esos vínculos? ¿De qué manera se pueden tender vínculos entre quien ofrece ser educador y quien recibe la influencia de ese ofrecimiento? Entonces, si se dice, bueno, la educación está sustentada, está fundamentada en esa vinculación para resolver ciertos problemas, que no son solamente problemas de los estudiantes, son problemas también de los profesores, porque formamos parte del mismo grupo social. ¿Tú cómo entiendes esto que dice Jasso? ¿Cómo entender esos vínculos? Porque ese es un interrogante que no hemos podido resolver. Los profesores podríamos decir, de un salón de clases en todos los niveles que quieras, que estamos creando vínculos para poder mejorar a la persona y a la sociedad. Pero lo dejamos hasta ahí. O sea, ¿dónde están esos puentes, esas correas transmisoras, ¿verdad? Entre el que da su sabiduría, bueno, vamos a pensar que sí da su sabiduría, y el que la recibe, para que redunde, para que tenga como resultado una mejoría de la vida. Pues hay un concepto clave en la educación, que es el concepto de aprendizaje. Lo que aprendemos en el aula, no solamente, como dice Jesús, son conceptos, significados, saberes, etc. Aprendemos muchas otras cosas cuando estamos ahí, que a veces no se destacan justamente como parte de esos aprendizajes, pero lo son, incluso reconocidos pues, por varios discursos pedagógicos, ¿no? Una clasificación ya un poco antaña, pero que creo que va al caso, es esta diferencia entre aprendizajes conceptuales, que tienen que ver con lo que decía Jesús, transmitir un saber, aclarar conceptos con los chicos, que ocurren en diversas áreas del saber, ¿no? Pero también están otros tipos de aprendizajes, como los actitudinales, que tienen que ver con el carácter, y ahí está el ámbito de la ética. ¿Cómo el maestro, el docente, el profesor, se comporta en clase con sus estudiantes? Si es una persona que llega con una actitud déspota, si es una persona que humilla a los estudiantes porque no están al nivel que espera o que considera que deberían estar, si es una persona que está dispuesta a ayudarlos, si tienen algún problema de comprensión, si es alguien que le gusta realmente explicar y aclarar las cosas, porque eso es a veces una queja de los estudiantes, ¿no? Es que yo no lo entiendo, pero el profe ya no me quiere explicar, ¿no? Porque dice que ya lo explicó y que ya no lo va a volver a explicar. Entonces, esos tipos de aprendizajes actitudinales no se dan probablemente de forma directa, ¿no? O sea, no se le dice al estudiante tienes que tener una cierta actitud frente a la educación, ¿no? De apertura, de encuentro, de pluralidad, de diálogo, etc. Porque eso es algo que se espera que el docente instruya con su propia actitud, ¿no? Mientras está dando clases. Y eso es algo difícil de medir y eso es algo difícil de evaluar, ¿no? Justamente que muchas veces no aparecen las evaluaciones de este tipo de organismos internacionales, ¿no? Se enfocan en el ámbito de lo conceptual, de qué tanto saben los chicos y las chicas de un tema, ¿no? Y otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, son los procedimentales. O sea, ¿qué procedimientos, qué métodos puedo utilizar yo para enfrentar ciertas cosas, ¿no? Para resolver un problema en particular o para, como decía Jesús, organizar mi vida, ¿no? O
sea, en el caso de la filosofía, cuando enseñamos ética, pues también tenemos que hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues esta simple idea del conocimiento de uno mismo. Yo le puedo decir al estudiante, es que tienes que conocerte a ti mismo. Y el estudiante se queda, sí maestra, pero dígame qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a lograr, ¿no?, yo ser consciente y también transmitir ese conocimiento de mí mismo? Entonces, los sistemas educativos a veces no fomentan esos tipos de aprendizaje, ¿no? Justamente porque es difícil evaluarlos. Y nos quedamos, tú dijiste hace rato una palabra, el examen, ¿no? O sea, el examen es nuestro instrumento salvador en la evaluación, pero no puede ser el único, porque el examen no sirve para evaluar todo lo que se puede aprender en el aula. Entonces siento que ahí, no solamente en México, en el ámbito general de la educación, tenemos carencias, ¿no?, a la hora de evaluar otras cosas. Nos hemos concentrado demasiado en evaluar contenidos y nos estamos dando cuenta de que no es suficiente, ¿no? O sea, esta introducción de la noción de competencias iba un poco por ese lado, ¿no? De vamos a fomentar algo más que no sea solo que el alumno memorice, que el alumno pueda responder a un examen, ¿no? Sin embargo, siento que pues, nos hemos quedado un poco cortos también porque hay ambigüedad en cuanto a lo que significa el concepto, no hay actualización docente suficiente para que el profesor, la profesora considere que realmente está generando una dinámica con base en las competencias. O sea, se sigue haciendo lo mismo, pero en el discurso se cambian, ¿no?, los conceptos. Entonces ahí yo creo que esa es otra forma en la que podemos entender eso, ¿no? El docente también enseña con su forma de ser frente al grupo y transmite y crea lo que se llama un ambiente de aprendizaje, ¿no? O sea, esas clases en donde a nosotros nos gustaba ir y que decíamos, ay, sí, esta clase está bien padre. Y otras clases donde decíamos, híjole, es que esta clase se me hace pesadísima. Eso es algo que de alguna otra forma, consciente o inconscientemente, va a generar el docente. Bueno, creo que ya vamos a aclarar un poquito. Estábamos con la pregunta acerca de qué estamos entendiendo por educación. Entonces se ha dicho que educar es colocar en la mesa conceptos y además tú dices instrumentos procedimentales o algo así. O sea, la educación puede ser la enseñanza de un oficio práctico o la enseñanza de la conceptualización acerca de un ámbito de la vida o de la realidad. Entonces la educación tiene que conjuntar, tiene que articular la conceptualización con el oficio práctico. Pero llegamos a otro misterio, acerca de la enseñanza de la ética. Y vengo aquí a traer a colación la idea platónica acerca de si se puede enseñar la virtud. ¿Se puede enseñar la virtud? O sea, ser por ejemplo, Pau decía que pues, es cierta ejemplificación del profesor que no debe ser autoritario. Y ese es un avance, digamos. Y entonces crea una atmósfera distinta. Pero eso no garantiza que el estudiante, el espectador o el beneficiario vaya a reproducir esa actitud tolerante, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a colocar en la enseñanza nuestra la honestidad? Por ejemplo, se hizo un esfuerzo que no sé hasta qué punto tenga relevancia con la publicación de la cartilla moral de Alfonso Reyes o una guía ética para la transformación de México. No sabemos que no basta con una publicación de millones de ejemplares para repartírselas a los abuelitos o a los maestros, ¿no? Pero esta cuestión tan fundamental, que además creo yo que es la cuestión más fundamental en este momento para la educación, en una globalización que cada vez se aleja más de la ética, ¿cómo la escuela puede pensar, revalorar ese pensamiento acerca
de si se puede enseñar la virtud, de acuerdo con la pregunta platónica. Ya sabemos que alguien puede ser muy virtuoso, por ejemplo el maestro, o por ejemplo un padre de familia, y resulta que los hijos son malévolos o pícaros o unos pillos irredentos, a pesar de que el padre de familia podría haber sido discreto, honesto, virtuoso. Lo mismo pasa con el maestro, ¿no? O sea, el maestro puede ser todo lo honesto que se quiera, pero eso no garantiza que los alumnos vayan a emularlo. No con la segunda parte de emularlo. Jaso, ¿tú crees que se puede enseñar la virtud? Porque estamos en ese punto en que nos hace una falta extraordinaria la enseñanza humanística, ¿no? Que es por lo que peleamos todos los días, pero no hemos encontrado la fórmula para poder, no utilizo la palabra transmitir, me cuesta trabajo el lenguaje cuando no es el lenguaje formal educativo, ¿no? Sino tampoco proyectar. Tal vez el verbo sea manifestar, o como decía un filósofo, mostrar. ¿Se puede en educación? Bueno, aquí hay tres cosas que se han dicho que creo que son muy importantes, ¿no? O sea, uno, que la práctica educativa se constituye por diferentes ejes. Uno, el eje institucional; otro, el eje cognitivo o epistémico; y otro, el eje ético, ¿no? La naturaleza ética de la práctica, ¿no? Ahorita voy a hablar únicamente de lo tercero, ¿no? Sin desconocer lo otro, pero concentrándome en lo tercero. Cuando yo decía que la práctica educativa va encaminada a la construcción de vínculos, estos vínculos son vínculos que te permiten relacionarte con ciertos contenidos, o sea, con ciertos contenidos disciplinarios, ¿no? O disciplinares, como se prefiera decir. Pero también decía yo que te permite conectarte con otras personas, te permite conectarte con la vida, ¿no? Ahora, el profesor lo que tendríamos modalmente que hacer es que en esa construcción de vínculos estamos guiados por valores, ¿no? O sea, el profesor y la profesora privilegian ciertos valores. No solamente la escuela donde trabajas, la universidad donde trabajas privilegia ciertos valores, que también, ¿no? También los profesores y las profesoras privilegiamos ciertos valores. Entonces, no es bonachona la construcción de vínculos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que nosotros vayamos trazando estas relaciones mediante ciertos valores? Para mí, yo no sé si podamos enseñar la virtud, pero sí podemos enseñar las mejores prácticas, las buenas prácticas, y diferenciarlas de las malas prácticas. Es decir, cuando tú estás pensando un vínculo como una relación, por lo menos entre dos personas por definición, o entre más, ¿no? Tú tienes que pensar que en esa relación no va a haber tanta desventaja en ningún punto de la relación. O sea, tenemos que trazar puentes en los cuales cada uno de los puntos que la relación puentea tenga ciertos beneficios. ¿Por qué creo esto? Porque si bien es cierto que no toda práctica de abuso, por ejemplo, o de no reconocimiento del otro, no necesariamente se sigue de las relaciones asimétricas, en el fondo, una relación asimétrica, ¿no?, es proclive a mantener ciertas relaciones que impliquen abusar de los demás. En suma, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando el vínculo que nosotros tratamos de trazar con nuestros alumnos y los alumnos con el mundo y con los retos que tienen en su vida, ¿no?, no son lo más simétricos posibles, entonces empiezas a notar puntos de desventaja en algún aspecto, en algún extremo. ¿Entre qué y qué?
en la relación. Por ejemplo, si nosotros mantenemos un vínculo entre nosotros tres y vemos que nuestra relación ya implica una desventaja en algún punto, entonces esto, si bien no necesariamente tiene que ser perverso, pero sí puede ser caldo de cultivo para mantener una relación de desventaja, de no reconocimiento, de no empatía, etc. Cuando tú le enseñas a tus estudiantes que esas relaciones con el mundo tienen que ser de tal suerte que cada punto que se relacione con ese vínculo tenga un beneficio, entonces se disminuye el criterio de la simetría sin suprimirla toda, y entonces empiezas a valorar ciertos aspectos que sí están en el fondo en la enseñanza de las buenas prácticas. Por ejemplo, colaboración, empatía, pensar antes de hablar, tener un criterio regulatorio respecto a en qué momento puedo yo dar mi participación, en qué momento debo de callar como una medida prudencial. Ve dando la última idea porque vamos a tener un... Claro, es eso. Y entonces esto sería para mí un elemento constructivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto termino. Una condición de posibilidad de poder tener cierta sensibilidad frente a los problemas que nos aquejan como sociedad, ¿no? Tener esa sensibilidad y ahí sí salirme ya de lo académico a enfrentar el mundo. Bueno, regresamos en un instante. También no te desesperes, ya terminamos con Hola, muy buenas a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles un tema importante, el cual es el agua y sus aplicaciones en el arte. Primero voy a empezar con una breve definición de esta, la cual es una sustancia indispensable para la vida humana, además de ser indispensable para muchos procesos. La primera aplicación en el arte será como solvente, ya que esta precisamente mezclada con otras sustancias actuarán como solvente para la fabricación de tintas o pinturas, las cuales posteriormente pueden ser empleadas en el arte. La segunda aplicación es en las acuarelas, donde el agua disolverá estas y dependiendo de la cantidad de agua que se use, será la concentración del pigmento, dando tonos más claros o más fuertes. Y la última aplicación, que será para hacer esculturas. Para esto el agua se congela y posteriormente es moldeada para darle la forma deseada, obteniendo como resultado estas esculturas. Y bueno, eso sería todo sobre el agua y su aplicación en el arte. Muchas gracias por su atención. Bueno, tu descripción ha sido sorprendente. Porque, fíjate, tú tienes una idea acerca de que una vez que muestras dentro del ambiente áulico o del aula, vínculos, dices tú, simétricos, que eleven valores que nosotros estamos esperando se cumplan dentro de ese ambiente, tu optimismo se va directamente fuera del aula o de la escuela. El alumno va a llevar esas simetrías ya cuando se enfrente a los problemas vitales, los problemas duros, por ejemplo los problemas duros de la pobreza, de las adicciones, de la discriminación, de la violencia de género. Pero esto no está sucediendo. Parece ser que, como platicábamos en algún momento, la escuela está apartada, parece algo así como un claustro en donde se enseña una conducta amable. Pensemos, ¿no? Que también se dan sus bemoles dentro de la escuela, y ahí que quede pendiente cuáles son los valores que enseña la escuela dentro de esta institucionalidad, que no son tan bondadosos. Pero pensemos que sí, pensemos que el maestro es un virtuoso de la enseñanza, ¿no? En el sentido moral. Pero cuando el alumno o el maestro salen de ese claustro, la sociedad es distinta. Y ahí continúan las dificultades. Continúan las dificultades y nosotros esperaríamos, porque otra vez sobreviene este modelo de la escuela que nos lleva a pensar que nos va a resolver muchísimos problemas.
Pero si hay una separación, los problemas continúan. Y parece ser que lo que se dice en la escuela es la idealización. Y lo que dice la sociedad es la realidad. Y parece también que la idealización no está tan cercana a la realidad. Entonces, ¿qué está fallando? Si ese fuera el caso, ¿qué estaría fallando en la educación? Porque esos valores no se multiplican, no se reproducen. No son como ese eco que comienza en el punto de partida de la escuela y continúa en el ambiente que lo hace replicarse en la sociedad. Y bueno, nuestros alumnos por lo menos vemos que son problemas muy difíciles, ¿no? O sea, cómo van a resolver la pobreza de sus familias, ¿no? Cómo van a resolver la problemática de las aspiraciones económicas y los sueños que tienen para ascender en la escala social, ¿no? O cómo van a enfrentar la descomposición intrafamiliar, cuando en la escuela les decimos que eso puede ser y que hay que ser muy valientes, aguerridos, inteligentes. Sí hay un divorcio de la educación, ¿no? Y que entonces ya no estaríamos tan seguros de que esa sea una educación auténtica. Pues mira, yo retomo la pregunta que hiciste al principio, ¿no? De si se puede enseñar la virtud y si hay una garantía para ello. Yo creo que el tener presente que trabajamos con personas nos debe mostrar que no hay una garantía de ello, ¿no? Porque de la misma forma en que el docente puede ser muy culto y muy erudito, no de ahí se sigue que por eso los estudiantes lo van a hacer, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El docente puede mostrar un carácter, una serie de virtudes, ¿no? Honestidad, lo que ya hemos mencionado, pero bueno, los estudiantes tienen su propio proceso formativo, ¿no? O sea, a mí me llegan estudiantes ya con años de vida, ¿no? No me llegan bebitos, ¿no? La cuestión aquí es que, pues desgraciadamente como no hay garantías, aunque se busque, ¿no? Porque hay una tendencia a buscar recetas mágicas en la educación que funcionen en todo momento y todo lugar y para toda persona. Creo que esta cuestión que menciona Jesús de crear los vínculos precisamente nos puede llevar a generar estrategias o dinámicas para evaluar si se está precisamente fomentando pues los valores en la práctica de los chicos en sus vidas cotidianas, ¿no? Fuera de la escuela, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que ponerle circunstancias a los estudiantes en donde reflexionen lo que pasa fuera de la escuela y donde también reflexionen su vida, ¿no? Por ejemplo, en la ética, cuando enseñamos ética, ¿no? O sea, piensa cómo esto, o sea, directamente exponlo, haz un trabajo al respecto sobre cómo esto se vincula con tu condición actual como estudiante, como joven, frente a tus expectativas, ¿no? Incluso preguntarle al estudiante, ¿tú crees que esto en verdad te puede servir? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Entonces el estudiante también tiene que evaluar, pues, qué sí integra, qué no integra, y nosotros también ver de alguna forma cómo lo está haciendo, ¿no? Por eso decía que evaluar ese tipo de aprendizajes es mucho más complejo, porque pues, yo le puedo preguntar al estudiante qué es la virtud en un examen, y se lo aprendí a memoria y me dice perfectamente lo que decía Aristóteles sobre el arete o la virtud o lo que ustedes quieran. Pero de ahí a que él lo lleve al ámbito de su vida, que lo aprenda, como decimos en la pedagogía, no solo lo aprenda, sino que lo forme parte de sí, pues ya implica también un trabajo progresivo. O sea, que el docente piense en un curso como algo que está conectado entre sí. O sea, no voy a ver contenido A, B, C y D, sino es un curso que en donde al final yo tengo de alguna forma que tener, pues sí, alguna evidencia de que el estudiante está llevando la filosofía o la ética a su ámbito personal. Pero bueno, esta es una cuestión de la didáctica, ¿no? O sea, la didáctica nos va a ayudar a crear pues, esas estrategias, actividades, ejercicios, discursos, charlas, ambientes, en donde pues, los estudiantes integran la filosofía a su vida y no la vean justamente desligada del ámbito de lo social, ¿no? Y creo que eso puede ser, o sea, desligar la escuela de lo social es algo que ya se ha normalizado. O sea, incluso en la forma en la que se organizan los contenidos en los programas.
incluso la pregunta de los chicos de ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? O sea, creo que de alguna forma expone un poco esto que ellos están sintiendo, ¿no? O sea, yo vengo a la escuela, pero salgo de la escuela y pues, lo que vi en la escuela me sirve para acreditar mis materias, ¿no? Pero acá pues, yo no veo cómo aplicar lo que me están enseñando. Entonces esa desvinculación, pues creo yo que requiere de muchas cosas, pero nosotros como docentes, ¿no? En particular, pues que ampliemos nuestras perspectivas didácticas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en el aula? Porque no vamos a resolver necesariamente, pero sí como ser más conscientes de que tenemos que fomentar esa conexión de alguna manera, ¿no? No lo vamos a hacer igual siempre, pero justo ver a los estudiantes como personas y crear esos vínculos nos va a ayudar a ver cómo en este caso en particular con mi grupo yo puedo crear esa posibilidad, ¿no? De que el estudiante vincule el ámbito de la escuela con de su vida, ¿no? Cotidiana, social. En este último capítulo de la sesión de hoy, de este café, pues está presente esta interrogante que tú acabas de mencionar, que nos da a entender que la educación tiene un pendiente, este pendiente ético de cómo la escuela puede influir para que se merme, se reduzca, digamos, la discriminación. Si el estudiante vive en el centro de una familia machista y el maestro le habla acerca de un patriarcado violento que tenemos que derribar, pues el estudiante lo va a entender conceptualmente, pero no lo va a entender vivencialmente. Incluso nosotros podemos reconocer que hay muchos jóvenes que están de acuerdo con ese discurso igualitario, pero cuando empieza su vida amorosa, su vida sexual, reproduce la desigualdad. ¿Dónde quedó la enseñanza del profesor? Porque esa idea, me parece a mí, Pau, de que hay que elaborar estrategias didácticas, o que es un problema de la didáctica, creo que tiene que ver con lo que se llama un instrumentalismo. Si efectivamente coloca la receta y te va a llevar al resultado esperado. Pero no funciona en el caso de las vivencias o experiencias éticas. Por lo que acabamos de decir. En algunos ejemplos sí, o sea, tampoco es generalizar, pero por lo que acabas de mencionar parecería que queda ese pendiente, esa pregunta. Si es que es una pregunta bien hecha, yo no estoy seguro de que esté bien hecha, ¿cómo hacerlo? ¿Hay un método, hay un camino, o hay un derrotero que nos lleve de plano hasta esa meta, que es inculcar para que se reproduzca en la existencia misma del sujeto un cuadro de valores que terminen con la desigualdad, que terminen con el machismo, que terminen con la discriminación en la conciencia de ese sujeto, porque otra cosa va a ser, socialmente hablando, el cambio dentro del país o del grupo en el que nos encontremos. ¿Tú crees que haya una estrategia para didácticamente poder aplicarla y conducirnos hacia esa transformación ética del estudiante? Que entonces sería, yo creo que ya, eso sí sería, pues, la varita que estamos esperando, que nos dé su magia para una educación funcionalmente ética. A mí un concepto que mencionó Paulina, que me parece muy importante para contestarte esta pregunta, José Alfredo, son los ambientes de aprendizaje. Creo que desafortunadamente no todos los que tenemos conocimiento de algún área somos buenos profesores y por lo tanto no necesariamente podemos crear los ambientes de aprendizaje que fomenten, de ahí sí vuelvo a mi propio concepto, que fomenten las buenas prácticas. O sea, así como hay buenas prácticas epistémicas, que es decir, no copies,
no plagies. Si lees a un autor, entiende, trata de conversar con él, preguntarle al libro, etcétera, etcétera. O sea, fomentar un pensamiento crítico. Lo estoy diciendo ahorita de manera intuitiva y muy general, porque sabemos que por pensamiento crítico también podemos poder decir varias cosas. También hay ciertos criterios sobre las buenas prácticas que van más allá de los asuntos cognitivos y epistémicos y que tienen que ver con esto que puede identificarse muy bien si la escuela está conectada con lo social. Por eso mi noción de vínculo también es importante, conectado con la buena práctica. ¿Por qué es bueno no pasarte el alto? Porque si te pasas el alto puedes ocasionar un accidente y te puedes morir. ¿Por qué es bueno respetar a todas las personas? Porque si tú cultivas una relación asimétrica todo el tiempo, haciendo pensar que alguien es mejor o más poderoso que tú, o tú te sientes mejor o más poderoso que otra persona, al final de cuentas las relaciones no armoniosas van a terminar en violencia, en sufrimiento, en momentos que te van a traer dolor a tu vida. O sea, la noción de la buena práctica se tiene que aplicar en todos los campos. Un proyecto educativo que no fomente las buenas prácticas no es un buen proyecto educativo o no es un proyecto educativo humanista. ¿Ese es el caso de la escuela mexicana? Este es el caso, por ejemplo, cuando conversábamos de cuál es la noción de competencia que conviene para un proyecto educativo, ¿no? ¿En dónde tú insertas en el concepto de autoorganización la noción de una buena práctica? De un vínculo justo, equitativo, empático, ¿no? Porque muchas veces la noción de competencia se reduce a esta cuestión de construcción y transmisión de conocimiento. ¿Qué es lo que puedes hacer con un concepto? ¿Qué puedes hacer con una máquina que cuantifica algún tipo de información? Sí, pero yo te preguntaba si la escuela mexicana abunda en estas prácticas o las omite. No, yo creo que en general, por las circunstancias del magisterio y por las circunstancias también de los estudiantes, hay una gran omisión, pero porque nosotros no nos sentimos arropados por una política educativa que nos reconozca como personas, no únicamente como docentes o como investigadores. Nosotros vamos a enseñar porque somos personas. Y enseñamos a partir de nuestra posición, de nuestra experiencia de vida. Así comencé y así termino. Entonces, en un proyecto educativo que no reconozca esta dimensión de la eticidad y la moralidad de la práctica educativa, me parece que es un proyecto educativo fallido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas totalmente va a apoyar la parte conceptual y va a omitir totalmente la parte social y la parte ética y la parte de la responsabilidad. O sea, aprender a hacer, por ejemplo, una demostración en un algoritmo, en un sistema algorítmico, ¿no? Ahí tiene ciertas reglas. Convivir contigo, convivir con Paulina y convivir con todos los demás, también tiene que tener ciertas reglas, pero reglas que nos hagan respetar a la otra persona, que fomente el respeto, la empatía, la colaboración. Entonces vamos a reducir y nos vamos a enojar cuando veamos que alguien está agrediendo a otra persona, porque me voy a sentir vulnerable aunque no me estén agrediendo a mí. De eso se trata. Bueno, entonces tú acabas de introducir otro plano, el plano de la escuela y las prácticas que tú dices desafortunadamente no abundan en buenas prácticas. Pero ¿por qué la escuela no abunda en buenas prácticas? Este es un elemento digno de considerarse, porque yo puedo ser un sujeto noble como profesor y abundar en esas buenas prácticas. Pero ¿qué pasa cuando yo me ubico en un plano institucional en donde escasean? ¿Qué hago ahí como profesor? Porque también forma parte de la enseñanza que yo voy a proporcionar. Eso es lo que estábamos diciendo cuando te enfrentas a una sociedad donde no abundan las buenas prácticas. Y donde la institución que debería de arropar el magisterio, perdón la interrupción, no, te hace sentir totalmente vulnerable, te hace sentir completamente que no reconocido, no respetado, te pagan mal, te tratan mal, tienes que estar peleándote con todo el mundo para tener 3, 4, 5 horas de clase a la semana. O sea, son prácticas, son medios de aprendizaje,
O sea, los agentes que están involucrados en la educación, al final de cuentas, vamos propiciando malas prácticas. A eso es a lo que voy. Y creo que el Magisterio Nacional en México, desafortunadamente, los criterios institucionales generan las malas prácticas con sus actores. ¿Te refieres a que nosotros aprendemos esas malas prácticas con más facilidad que las buenas? Cuando los vínculos no son lo suficientemente simétricos, en donde todos los que están relacionando tienen beneficios en la relación, sí. Y creo que el campo educativo en México, las relaciones de asimetría son abismales. O sea, la diferencia que existe entre el director, el coordinador, el dueño de una escuela, etcétera, etcétera, con el maestro de asignatura, o con el maestro de asignatura que tiene 3 cursos, pero no solamente tiene uno, o el que es de medio tiempo, o de cuarto de tiempo, o de tiempo completo, se van marcando las relaciones entre nosotros de una manera muy dispar. Por último, rápidamente, ¿qué crees que tenga que hacer el profesor en esas condiciones asimétricas, que destempladas con relación al cuadro de valores que nosotros estamos encumbrando? ¿Se queda callado? Busca por todos los medios posibles, aunque no son muchos, quitarse de esos lastres. ¿O qué tiene que hacer ahí? Se los platica a sus alumnos, pero ya se queda en esa discursividad. ¿Qué puede hacer para que esa asimetría no sea tan pronunciada? Entiendo que no es una pregunta tan sencilla, porque pues, también estamos acotados, ¿no? Pero ¿tú qué pensarías que pasa? Bueno, en primer lugar, lo podemos dividir en diferentes aspectos. Uno, haciendo bien tu trabajo, ¿no? O sea, con tus estudiantes, creando los mejores ambientes de aprendizaje que sean los más sanos, que fomenten estas buenas prácticas, para no perpetuar la mala práctica. Y con tus colegas, asumirlos que son tus colegas en la disciplina, pero al mismo tiempo son, permíteme decir, nombrarlos así, colegas de vida. Y en la medida en que yo vea a la otra persona así, yo no lo voy a ver desde el puntaje que yo tengo como profesor investigador. El Circo de la Vida. Esta obra fue realizada en 1996 y es una de las piezas más grandes de la colección del museo. En ella, el autor hace un autorretrato haciendo acrobacia sobre un monociclo, es decir, participando en el circo. En su cabeza pinta el museo con la bandera mexicana. Además incluye acróbatas dando piruetas en la parte superior. También se pueden observar payasos, personajes que cubren su apariencia con un disfraz. Esta pieza se encuentra dentro del Museo Nacional de la Acuarela, en la Sala Alfredo Guatí Rojo, sala que lleva el nombre del fundador de este recinto. Es aquí donde podremos admirar más de 30 obras de este importante artista. Bueno, vamos a llegar a conclusiones, porque se terminó el tiempo. Y nos quedan, por supuesto, cuestiones que resolver, pero las hemos puesto aquí enfrente para que puedan valorarse, estimarse. Entonces la escuela tiene mucho que ofrecer, pero también se tiene mucho que reclamar. Está pendiente que hagamos un acercamiento a lo que es la condición específica, concreta de la escuela en México. Hablamos de generalidades, pero la que estamos viviendo, la que tenemos con nuestras propias estadísticas, nuestras propias carencias, nuestros propios discursos oficiales y nuestra propia manifestación de lo que debe ser la enseñanza como profesores, eso estaría interesante que en algún momento lo relacionáramos. De esta sesión o encuentro, ¿qué te sacas como conclusión, Pau? Pues para mí creo que una de las cosas más importantes es que realmente los actores de la educación
pensemos y reflexionemos en los alcances que en verdad podemos tener, ¿no? O sea, retomando esta pregunta de si podemos hacer o enseñar la virtud. O sea, los estudiantes muchas veces ya traen reflexiones y críticas, no son pasivos en ese sentido, ¿no? Ellos ven y viven la discriminación, el machismo, el sexismo, el racismo, ¿no? O sea, lo viven diariamente. Pero a veces sienten que sus intuiciones no son fuertes o no son válidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la escuela nadie les habla sobre esos temas, o porque en familia nadie lo habla, o porque no hay un espacio en donde se hable de estas cosas, ¿no? Entonces a veces el simple hecho de comentarlo, generando este ambiente de aprendizaje en donde ellos puedan exponer, yo lo he vivido así, así, lo vivo en familia, lo vivo en la escuela, lo viví en la secundaria, eso ya fomenta una cierta cercanía con el saber, con el ámbito de lo conceptual, ¿no? El darse cuenta de que pues mis intuiciones no son vagas, no son poco importantes, ¿no? O sea, hay un espacio, hay un discurso filosófico en donde esto realmente es relevante, y pues darle ese espacio también es importante, ¿no? A los estudiantes. Entonces, a veces creemos que nosotros los vamos a cambiar, a reconfigurar sus mentes, a transformarlos, ¿no? A darles pues todo lo necesario para que ellos pues se vuelvan personas muy distintas, ¿no? Pero la verdad es que pues esos alcances, creo yo, pues son muy reales y a veces pues ingenuos, por muy honestos que sean, ¿no? Entonces también el tener claro que nosotros sí podemos tener esa incidencia en la vida de los niños, de los jóvenes o de los adultos, pero también darnos cuenta de que no todo depende de nosotros ni que todo depende de la escuela, pues también nos puede ayudar a plantear cosas más concretas, ¿no? A tener objetivos más claros y particulares para pues nosotros también crear estos ambientes, estas metodologías, estas dinámicas en donde podemos alcanzar esos objetivos, ¿no? Porque pensar que voy a estar con un estudiante 3 horas a la semana por 3 meses no es prácticamente nada de tiempo, ¿no? Entonces también creo que eso es relevante para nosotros como docentes, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos con este grupo en particular en este momento y que realmente puedo lograr y alcanzar en términos de esta creación de vínculos y esta creación de un ambiente en donde haya mejores prácticas? Muy bien. Por favor, Jesús. Bueno, yo me quedo con esta súper interesante conversación gracias a los insumos de Paulina, a los tuyos, José Alfredo. Los tuyos. Así es, que nosotros como actores en el campo educativo tenemos que reconocer diferentes dimensiones en nuestro quehacer, ¿no? O sea, que somos agentes, que vamos guiados por una normatividad institucional, pero también que tenemos intereses disciplinares o disciplinarios, ¿no? Propios a lo que nos dediquemos, cada uno de nosotros. Pero por otra parte está la dimensión ética de nuestro quehacer. Y creo que es en esta dimensión en donde actualmente en México queda cojo un poco la práctica escolar, ¿no? Nuestras instituciones educativas escolares quedan un poco en desventaja. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de los agentes como personas, no hay un reconocimiento de las metodologías por competencia en donde se incluya en la noción de autoorganización, la empatía, la composición con el otro, el reconocimiento del otro, ¿no? Tenemos que pensar que la escuela debe darnos la oportunidad de tener esa fortaleza de ir al mundo y decir cómo quiero que me nombren, cómo quiero que me traten, de hacer valer esto que dice Paulina, de que mi pensamiento y mi contenido mental es tan importante como cualquier otro. Y en la medida en que al menos estas 3 cosas estén ahí y que nosotros podemos fomentar con nuestros estudiantes, pues tal vez no serán los grandes lógicos o no serán los grandes filósofos, que son las materias que yo imparto, las que me dedico, pero probablemente serán personas que harán valer su palabra y probablemente serán personas que se van a angustiar y se van a enojar porque vean prácticas de desventaja, deliberada, de no empatía, de agresión. Y creo que ahí también la práctica escolar es
donde se podría medir cuando un proyecto educativo está sirviendo, ¿no? No solamente porque la gente conoce alguna materia en particular, sino por cómo se desenvuelve con él mismo y con los demás. Con eso yo me quedaría. La necesidad que tiene México de proyectos educativos humanistas entendidos en este perfil, desde este enfoque. Estoy de acuerdo. Que a mí me parece que hay un nivel que se llama en pedagogía el currículum oculto, y que además yo he leído en varios textos de pedagogos que resulta ser el más importante, digamos, el más incidente. Lo que muestra el profesor y lo que muestra la escuela, pero que no es explícito, no se dice, está ahí. Como lo que decíamos de una conducta desigual en las relaciones de género. El joven que agrede al género con el cual convive, ¿dónde lo aprendió? No sabe, de repente ya está agrediendo. Ahí está el currículum oculto. Si un alumno se convierte en profesor y ha vivido el autoritarismo, probablemente lo reproduzca sin que sepa una justificación. Eso es muy efectivo. Quizás una manera ética, pienso yo, ¿no? Una manera ética de comenzar a enmendar errores en la conducta sea la crítica a ese currículum oculto que nosotros emitimos, que nosotros perfilamos o manifestamos sin darnos cuenta. Entonces, en efecto, yo estoy de acuerdo con Paulina que así como los estudiantes traen un bagaje ético que nos puede enseñar mucho a los profesores, no nada más los profesores vamos a enseñarles a los alumnos, nosotros podemos empezar a enseñar con esta autocrítica de mis conductas aprendidas en un currículum oculto y que están en la escuela y que las puedo desocultar haciéndolas patentes frente a los alumnos. Es decir, reconozco que soy autoritario, reconozco que no preparo bien mis clases, reconozco que soy muy dócil frente a las instrucciones de las reglas institucionales, pero reconozco que una buena educación sería superar esas carencias junto con los alumnos. Y ese reconocimiento podría ser una tarea ética efectiva dentro de la escuela, dentro de la institucionalidad. Y esta retórica del sujeto que quiere ser honesto y lo manifiesta, podría ser una retórica efectiva para que el alumno no solamente vea que hay una manera de ser distinta dentro de la escuela, sino que puede ser, ahí sí, ¿no?, llevada fuera de la escuela. Aunque no tenga que ver con las matemáticas o que no tenga que ver con la química, pero tiene que ver con la vida. Así es. Entonces, esta separación entre la vida y la escuela es la que tenemos que romper y convertirla en conciliación. Esa sería, en medio de un panorama de incertidumbre. Creo que hace falta una ética para la incertidumbre, para la escasez de certezas y de futuro, porque se dice que la juventud en este momento es una juventud sin futuro. No hay empleo, no hay atención política hacia la juventud, no hay derroteros que impidan estas discriminaciones de las que hemos hablado. Bueno, pues tenemos que empezar a buscar esos senderos que unan a la escuela en medio de la incertidumbre con una sociedad incierta. Difícil, porque la escuela es muy monolítica y por tanto los profesores aprendemos a ser monolíticos.
esperemos que esta sesión pueda darnos algún norte. Y le agradecemos a Ana y en la cámara. Muchas gracias por apoyarnos. Y gracias de nuevo al Museo Nacional de la Acuarela. Y aquí nos vemos dentro de un mes. Cada mes tendremos una sesión. Muchas gracias.